Bienvenidos a Infórmate. La semana anterior estuvimos hablando del protocolo de actuación en caso de xenofobia y discriminación por raza. Abordamos el tema ampliamente y esta semana vamos a abordar el protocolo de atención a la población estudiantil que presenta lesiones autoinfligidas y en riesgo por tentativa de suicidio. Esta es una de las actuaciones más complejas que puede tenerse dentro del Ministerio de Educación Pública. Gracias a Dios son las menos, pero sí se debe conocer para actuar en cualquier situación. Y esto no es algo exclusivo de adolescentes, también es una situación que se presenta en escuelas y vamos a tratar de analizarlo un poco desde una perspectiva crítica y muy respetuosa de las motivaciones que tienen las personas que caen dentro de estas actuaciones. Para iniciar, el protocolo nos presenta un marco legal en el cual habla de el derecho a la vida del menor de edad, cómo el Estado tiene que garantizar ese derecho y de alguna manera el Estado debe de asegurar desde la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral de todos los seres humanos. Obviamente, por el tema en el que estamos, vamos a hacer un mayor énfasis en los menores de edad. Sin embargo, recordemos que este protocolo y todos los demás también aplican para aquellos centros nocturnos o centros donde estudian adultos que son del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, sí están un poquillo más enfocados en términos legales, ¿verdad?, a lo que es la adolescencia, buscando rescatar el derecho que tienen los niños y los jóvenes a la vida y sobre todo algo que todavía no hemos hablado, que es el desarrollo integral. En algún momento podemos retomar esto, que es uno de los ejes de la orientación, y por ahí recordar que hay una compañera que está interesada en que vengamos aquí a hablar acerca de los retos de la orientación. También nos plantea algunos enfoques rectores, como por ejemplo lo que es todo el enfoque de derechos humanos que tienen las personas. Aquí se habla también del respeto a la privacidad, de lo importante del manejo que se tiene que hacer de la información y a las personas que tienen una tentativa de suicidio o hacen lesiones autoinfligidas. Hablamos también del género sensible, que tiene que ver con cómo yo me identifico con respecto a mi percepción de género. También acerca de las diversidades, que se debe respetar todo tipo de diversidad que existe, por raza, por género, por costumbres culturales, por tipo de música, por tipo de religión. Muy importante, nos hace algo que los otros protocolos no nos habló y es de la generacional contextual. Me trae un toquecito, pero sí se las trae. Y es la necesidad de que cuando nosotros estamos frente a estos protocolos, o a este específicamente, tengamos en cuenta el contexto generacional en el que viven los muchachos. ¿Y qué tiene que ver esto? Un poco, bueno, por asunto de experiencia, decía un queridísimo profesor de la universidad ese era de historia, yo creo. Disculpen que me cite, pero es el ejemplo que tengo más a mano, decía el hombre. El suicidio ha sido algo que siempre ha estado presente. Yo desde muy niño recuerdo escuchar que personas, ¿verdad?, en el pueblo donde yo vivía, pues lamentablemente cometían suicidio. Sin embargo, yo recuerdo que las primeras veces que yo vi a alguien hacerse lesiones autoinfligidas fue en una visita que hice, me parece, pude haber tenido yo unos 10 años, tal vez mi mamá me llevó a una misa que hacían en ese centro de atención que había ahí en Heredia, no sé si todavía existirá, que está detrás de la comandancia intervocacional, y vi un muchacho sumamente cortado. Entonces yo indagué la curiosidad del niño de 10 años y otro privado de libertad me indicaba
que muchísimas veces esa gente se cortaba para que los tuvieran que llevar al hospital. Y entonces de esa manera salir un rato, tratar de ver si a la menos se podían escapar, poder que algunos familiares pudieran llegar a verlos al hospital y este tipo de cosas. Pero digamos que en ese contexto era una forma de salir del centro donde se estaba recluido. Hoy en día los muchachos lo hacen por otros motivos, que más adelante vamos a ver, pero entonces es esta parte que no podemos aplicarle nuestra medida generacional a los jóvenes que hoy tienen 20, 30 años menos que nosotros. Es muy bonita esta parte, sin embargo no voy a entrar en muchos detalles para poder avanzar, pero si tienen la oportunidad de darle una vueltecita a este protocolo y leer esa parte, la generacional contextual, es muy valioso, muy importante. También nos habla de la inclusividad, donde es importantísimo incluir a todas las personas dentro de la sociedad. Lamentablemente esto se hizo tal vez no de la mejor manera y ha generado algunas diferencias de criterios, pero la idea es esta inclusión que ha habido, la desaparición de lo que se conocía como aulas integradas, integrar a los chicos que tienen diferentes formas de aprendizaje, que presentan algunos trastornos de aprendizaje o de conducta dentro de los grupos. Y por otro lado está la interculturalidad, que también es importante y es muy valioso respetar todas las culturas que hoy en día se mezclan. La mezcla de culturas es algo que siempre se ha dado, desde miles de años atrás. Sin embargo, hoy en día es algo más fácil, dado el acceso que tenemos por medio del internet y redes sociales, a personas de otras culturas por ahí. Tenemos el marco conceptual en el cual se nos da las definiciones de los términos que aquí aparecen. El primero nos habla es el suicidio, y el cual indica que es toda acción que realiza un individuo con el fin de quitarse la vida. Aquí estamos hablando de acciones concretas que van a hacer un corte a la existencia de la persona de una vez. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque de una u otra manera el uso de sustancias, por ejemplo de drogas, es una conducta sumamente autodestructiva. Sin embargo, en este tipo de conductas, la persona no piensa que se está quitando la vida, aunque sí se está metiendo en problemas que le pueden acortar la vida o, en su defecto, en verse en problemas legales o ahora estos ajustes de cuentas que hay, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces sí es una acción que el sujeto realiza con esa finalidad y no es ese montón de conductas en las cuales a veces la persona fallece, como por ejemplo que se quería tomar una foto al filo de un precipicio y se resbaló. O sea, la intención de él no era quitarse la vida, era tener una bonita foto, pero bueno, llamémoslo selección natural, hace lo que tiene que hacer. Tengamos en cuenta que aquí nos indica la definición que no es un evento aislado, no es algo que afecta solamente a la persona, sino que tiene efectos en el individuo, tiene efectos familiares y tiene un impacto en la sociedad. Y todo esto hay que saber abordarlo y tratarlo con muchísimo cuidado y profesionalismo para poder atender a esas personas. Y son situaciones muy complicadas cuando uno se encuentra con este tipo de casos. Porque sí hay que atender a la familia y digamos dentro del marco de este protocolo habla en lo social del sistema educativo, de la escuela, del colegio en sí, que hay que brindarle una atención a esto. Entonces digamos que esta ideación suicida influye entre todos estos medios y
lamentablemente muchísimas veces este tipo de actuaciones, de ideaciones, impacta en las familias, impacta en la sociedad de una manera negativa, en la cual el chico dice, bueno, si aquel lo hizo y se salió por ahí, yo también lo voy a hacer. De ahí que muchísimas veces nosotros no nos vamos a encontrar en las noticias información, noticias acerca de este tema, porque se ha logrado determinar que cuando este tema se publicita en las noticias y en los medios de comunicación, como que hay una incentivación a que otras personas cometan este acto. De ahí que muchísimas veces nos vamos a encontrar TikToks y algunos Reels donde no utilizan esa palabra, porque perfectamente pueden eliminarlo, porque no lo están haciendo con un fin formativo, con un fin educativo. Ahora bien, ¿qué aspectos tiene que haber dentro de una situación para que se considere tentativa o intento de suicidio o suicidio? En este caso, habla de 3 aspectos en los cuales está la intención. Hay una intención clara acerca de quitarse la vida. Hay una voluntad que tiene la persona que se va haciendo cada vez más real, el deseo de cometer el acto. Y por último, la conciencia. En la conciencia estamos hablando de que hay un pleno conocimiento y se sabe lo que se está haciendo. O sea, hay una lucidez que yo sé que lo que va a hacer es terminar con mi existencia. Bueno, más adelante tocamos este tema cuando hablemos de los mitos. ¿Qué etapas hay y qué es importantísimo que las familias, los padres, los colegios estén revisando de una manera preventiva? Bueno, está la primera etapa, que es la fantasía o la ideación que la persona tiene, en la cual no necesariamente la persona puede hacer que lo comente, pero sí comienza a tener algunos pensamientos respecto a si todo esto se acaba, respecto a si yo no estuviera, esto estaría mejor, si eventualmente yo me fuera, en mi casa habrían menos problemas. Ese tipo de ideaciones y fantasías que lamentablemente hay que prestarle atención, porque de lo contrario, si no lo atajamos ahí, puede ir avanzando. Tenemos la parte de la amenaza suicida. Cuando hablamos de este asunto de la amenaza, es que ya hay una manifestación, verbal o no verbal, de una naturaleza autodestructiva. Podríamos decir que esto es como la antesala, donde la persona ya sí comienza a manifestar que tiene deseos. Y reiteradamente comienza a hablar del tema de la muerte. Ya es algo más recurrente. Está el gesto suicida, que aquí estamos hablando propiamente de las lesiones autoinfligidas. Toda persona que eventualmente se corta, ¿verdad? Normalmente es el cutting, algunos se raspan, otros se lastiman y se arrancan las uñas dentro de las cosas que hacen, otros se golpean la cabeza o se golpean algunas partes del cuerpo, ya que hay un gesto donde la persona dice, bueno, ya yo estoy comenzando a tantear, ¿verdad? Hoy comencé, me dolió, pero otro día voy un poquito más. Y ahí sí ya, inclusive como vamos a ver más adelante el protocolo, ya aquí estamos hablando de que aquí hay que referir definitivamente a un centro médico, porque ya hay una situación grave. Y alguien puede decir, ¿está llamando la atención? Sí, exactamente, está llamando la atención. Está pidiendo ayuda. Está dejando ver que tiene algo que no está bien en su vida. Entonces sí, está llamando la atención y es un llamado de atención de un SOS. Está la tentativa, que es cuando hay ya un intento con resultados no fatales,
que sé yo, no vamos a entrar en ejemplos de este caso, pero sí digamos que es la persona que ya hizo algo con la intención de quitarse la vida, pero no lo logró. Y esta parte, digamos que no es que haya una pena legal, pero sí hay legalmente las acciones para que cuando una persona llega a este punto sea referida a un hospital psiquiátrico, inclusive si se requiere un acompañamiento policial, tiene que haber un policía resguardándolo hasta que llegue la ambulancia o hasta que la persona termine en el hospital. Esto sí lo contempla la ley y puede ser un mandato inclusive de juez ante una tentativa no consumada o el intento, que la persona tiene que ser protegida legalmente por fuerza pública para que no vuelva a intentarlo hasta que no esté ya en un centro de atención propiamente. Y lo que es ya el suicidio consumado, que ya es cuando sí se alcanza lo que la persona en este caso deseaba. ¿Qué mitos hay alrededor de todo este tema? Y recordemos que los mitos es a veces un poco de ignorancia y otro poco intención y deseo de tratar de explicar de una manera no técnica ni profesional lo que está sucediendo. Me permito leer algunos, por ejemplo, que la mayoría de personas jóvenes que manifiestan conductas suicidas no quieren ayuda. Toda esta conducta, como lo dice hace un rato, es un llamado de atención, es un llamado de auxilio a que algo no está bien. Y aquí me voy a permitir hacer un comentario que es una reflexión muy personal, en la cual por las atenciones que yo he tenido con los estudiantes que se autolesionan, cuando uno explora a estas personas un poco, uno se encuentra que hay mucho dolor, mucho resentimiento, mucha tristeza, mucho odio, mucha molestia. Son sentimientos muy fuertes que al final de cuentas lo que pasa es que duele. ¿Y cuál es la idea que muchos manejan? Bueno, que si yo me corto y duele, ¿verdad? Ese dolor pasa, sana, entonces mi dolor emocional va a ir saliendo y va a ir sanando y ya como este dolor que yo me hice aquí sanó y ya no está, de igual es como la forma de canalizar ese dolor de sentimientos. Por otro lado también hay que tener en cuenta de que muchísimas personas que cometen una tentativa de suicidio o lo tratan de hacer, hay una idea en la cual no necesariamente están pensando en terminar con sus días, sino que están pensando, considerando que es un asunto como que van a salir de ahí, que la situación va a pasar y cuando ellos vuelvan va a estar mejor. Es una pequeña disociación que yo he encontrado en algunas personas que plantean esto, ¿verdad? Que en realidad no es que quieren desaparecer, lo que quieren desaparecer es el problema, quieren desaparecer la situación y tratar de encontrar algo mejor. O sea, nadie comete esto pensando, me disculpan la expresión, que se va a ir a quemar a los infiernos. Está pensando que puede encontrar algo mejor de lo que está sufriendo en ese momento y no son capaces de manejarlo. Dentro de otros mitos, hablan de que el comportamiento suicida no es hereditario. No hay un gen del suicidio, pero sí hay familias que lamentablemente tienen muchos antecedentes de esto. Hay barrios donde hay antecedentes muy marcados de mucha gente en espacios cortos, ¿verdad? Que han lamentablemente acabado con sus días. Por otro lado, que se lo echan a la homosexualidad, que eso es un asunto de gente que tiene otras culturas, que eso es muy propio de personas que no se aceptan a sí mismos, ¿verdad? Este tipo de ideas un poco homófobas, xenófobas y racistas, ¿verdad? Hay otro mito que dicen que el suicidio ocurre sin previo aviso,
no, siempre hay señales, siempre hay un montón de luces, de alarmas que dejamos pasar, lamentablemente. Eh, Ahí dentro de una anécdota decía, como dijo mi profesor, disculpen que me cite, pero es el ejemplo que tengo más a mano. Mi papá, que era el barbero del pueblo durante muchos años, en más de una ocasión, él llegaba y me decía, qué raro eras que ese fulano, que acabó con sus días, hace unos 2, 3 días pasó y se cortó el pelo. Y hasta me dejó más plata. Dice. Obviamente, mi papá no era ni especialista, ni psicólogo, ni conversaba mayor cosa con la gente, simplemente se sentaba, les cortaba el pelo y todo. Pero sí había como ese, me voy a cuidar, me voy a arreglar, como para cuando me vaya, no me vaya muy feo, ¿verdad? Sino que me vea bonito, me vea guapo. Y era algo pues bastante recurrente. Y eso me lo comentaba él a lo largo de los años, casi que más de 50 años que se dedicó a ese negocio, que esa situación sucedía. Entonces veamos que sí hay señales, sí las personas tienden a regalar cosas, tienden a pasar donde personas importantes que hacía mucho no veían y pasan y, ¿cómo está? Mira, no, pasé a saludarte. Bueno, es una forma de despedida. Entonces sí hay esas señales, ¿verdad? O por ejemplo, gente que dice, es que los intentos de suicidio rara vez son repetidos. Entonces aquí lo que nos dice la realidad es que existe una gran probabilidad de que una persona que haya intentado suicidarse trate de intentarlo de nuevo. ¿Dónde está la diferencia? En el apoyo y la ayuda que se le brinde. Otro mito que dice aquí es que las personas adolescentes que intentan suicidarse desean morir. Fue lo que hablamos aquí, ¿verdad? ¿Qué nos dice del lado de la realidad? Que casi todos los casos las personas están buscando ser salvadas, lo que realmente es un cambio que les permite acabar con el dolor que tienen. Entonces, recordemos que estos protocolos están en línea, cualquiera de nosotros los puede acceder. Si nos interesa esta información, pues podemos entrar. Ponemos así, protocolo de suicidio MEP, y él nos va a aparecer y podemos leerlo tranquilamente. Continuamos con los factores de riesgo. En los factores de riesgo nos vamos a encontrar siempre que hay factores de riesgo familiares, factores de riesgo individuales y sociales. De igual manera, los factores protectores son individuales, familiares y sociales. Esta parte es muy importante valorarla porque yo recuerdo cuando yo trabajaba con este programa de prevención de drogas, nosotros en las charlas de padres planteábamos esa situación de los protocolos, perdón, de los factores de riesgo, que habían factores de riesgo que podían llevar a un chico más rápido a caer en drogas. Y habían factores protectores que hacían que el chico no necesariamente cayera en drogas, ¿verdad? Recuerdo, esto hace más de 20 años. Recuerdo que en factores protectores se hablaba de la comunicación, ¿verdad? Se hablaba del acompañamiento familiar, se hablaba de que el hecho de que un chico viniera de una familia que era bien conformada, que tenía bases, eso era algo que le ayudaba a mantenerse lejos de las drogas. Pero vamos a ver qué nos dice aquí dentro de esta parte. ¿Qué son factores de riesgo individuales? Las tentativas que haya tenido antes, conductas agresivas, fracaso escolar, una repentina fascinación por la muerte, el aislamiento, cuando hay una confusión de identidad sexual, acceso a algunos medios letales. ¿Qué pasa dentro de los riesgos de la familia? Bueno, nos habla de antecedentes suicidas, cambios en la estructura familiar, cuando hay divorcios, cuando se presentan padres depresivos con tendencias suicidas, la falta de unión familiar, cuando hay expectativas poco realistas, cuando en la familia hay uso y abuso de drogas o de violencia. ¿Cómo afecta a la sociedad? Bueno, aquí nos dice que cuando hay un estigma negativo a la solicitud de ayuda, ¿verdad? Cuando en la sociedad está como mal visto ir a un centro médico y decir me siento mal, me quiero morir. Y esto me recuerda una vez, estábamos en la universidad y me decía una compañera, profesora,
Y o sea, qué complicado es esto, porque digamos, a mí me duele el estómago, yo voy donde el doctor y digo, me duele el estómago y me hacen una gastroscopía o me mandan del, no sé cómo se llama, el que atiende, se me olvidó el especialista, ¿no? O yo eventualmente llego y digo, hey, es que me duele la espalda y me hacen un asunto y tengo reumatismo, me llaman, me mandan donde el reumatólogo y un tratamiento y todo ese asunto y me incapacitan. Pero ¿qué pasa si yo llego y le digo al doctor que me duele el alma? Que no me siento bien, que duele adentro. En el mejor de los casos, si me va bien, me puede mandar al psiquiatra. Tal vez una cita al psicólogo. Pero regularmente no te van a incapacitar porque te duele el alma. No hay un especialista, en este caso, que te cure ese tipo de dolores. Entonces de ahí que este asunto de solicitar ayuda a veces está como visto como feo, como malo. Cuando hay eventos, como le decía, en la sociedad de amigos, familiares, eh, cuando hay problemas legales, en otros casos cuando hay bullying, acoso escolar o poco acceso a servicios de ayuda, toda esta parte son factores de riesgo que podrían perfectamente llevar a un chico a empezar a caer en una ideación suicida o a intentarlo. Hoy debido a las carreras del día no podemos traerte. Factores protectores. En lo individual está que haya una autonomía del chico y en ese sentido yo no sé, o sea, con todo el respeto del mundo, pero los padres de hoy en día como que les da miedo que sus hijos sean autónomos. Quieren tenerlos en una burbuja de cristal, quieren llevarles todo y este tipo de cosas de lo que hacen una bola de inútiles que no saben cómo autogestionarse. Y vamos que aquí nos pone que es un factor protector. Cuando hay una proyección social, la espiritualidad del individuo es importantísima. Decía Hegel que el inicio de las religiones tuvo que ver con el culto a los muertos, a los fallecidos. Y en ese sentido los elefantes también tienen ahí algunos cultos con los fallecidos. Creo que somos las únicas dos eh, especies en el mundo, en el universo, que tienen cierto culto por los difuntos. Sin embargo, hoy en día uno va a los cementerios y cada vez hay menos gente. Cada vez es menos la visitación a esos seres que ya se fueron. Y esto viene a dar al traste un poco con la espiritualidad, creyendo en lo que decía Hegel. Así que hay que revisar qué estamos haciendo, cómo estamos llevando a nuestros chicos a conocer esa espiritualidad, esos valores morales, ¿verdad?, que nos dan. ¿Qué más es importante? Las habilidades de comunicación, que el individuo las tenga, que sea asertivo, que tenga habilidades sociales y que le encuentre un sentido a la vida. Hoy en día, lamentablemente, a veces encontrarle un sentido a la vida para muchas personas es complicado, máxime cuando tenemos escasos recursos, y hace muchos años tener el colegio era una posibilidad de empleo. Hoy en día ya los chicos saben que tener el colegio no es necesariamente garantía de empleo, de ahí que muchos deserten o no quieran estar ahí porque saben que no van a llegar a ningún lado cuando les den ese papel. ¿Qué es un factor protector dentro de la familia? Cuando hay cohesión, calidez, apoyo, unión, buena comunicación, cuando hay interés y reconocimiento. Yo creo que en otro, no sé si en otro fue, si en una reunión de padres o en otro podcast estuvimos hablando de esto, de que a veces cuando nosotros regañamos por algo malo somos largos, extensos, y cuando vamos a felicitar por algo bueno es así como, qué bueno, qué bien. Entonces el chico se crea la idea de que yo de ser malísimo, porque si hago algo bueno, me felicitan en 30 segundos, pero si hago algo malo, es un mes después y todavía me lo están recordando. Entonces esta parte del reconocimiento familiar es importante. A nivel social, ¿qué factores protectores nos encontramos? De cuando hay redes de apoyo,
cuando nos encontramos con municipalidades que tienen grupos para jóvenes, que tienen actividades, cuando hay espacios para la recreación dentro de una comunidad, un parque, que sea para bicicletas, para patineta, para caminar, cuando hay grupos culturales, deportivos, toda esta parte es muy, muy valiosa que se presenten dentro de las sociedades para distraer a los chicos, para socializarnos de otras maneras diferentes desde la actividad y no socializarnos desde la depresión. Ahora bien, este protocolo no tiene tantos pasos como los otros, pero sí tiene básicamente 3 actuaciones. La primera es la atención inmediata y referencia cuando hay lesiones autoinfligidas y una tentativa, ¿verdad? La otra es cuando se detectan conductas de riesgo o hay una tentativa de suicidio. Y la otra es qué hacer cuando hay una ideación o lamentablemente se cometió un suicidio entre la institución. Entonces vamos a ver estos 3 puntos un poco en detalle de lo que nos interesa, pero no tanto porque son situaciones particulares que de acuerdo a lo que se presenta es la actuación que se debe hacer. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos un chico que se hace cutting, que se ha lastimado, que se ha agredido o que lo vemos que ya tiene una tentativa, ¿verdad? Ya ha manifestado varias veces que se quiere quitar la vida? La primera parte es la contención emocional. Aquí es importante brindarle el apoyo, dar confianza, respeto, seguridad, tranquilidad, mostrarse empático y sobre todo nunca dejar sola a la persona. Y llevarla a un espacio privado para que pueda expresar sus emociones, para que pueda ventilar un poco más lo que está sucediendo, pero sí es un apoyo emocional. No es que llamo a los papás y ahora vengan y se lo llevan. Ese asunto no. Se comunica inmediatamente a la dirección también. Se hace una referencia, en este caso a un centro médico, a un centro de urgencias más cercano. Agradezco ahí un anexo aquí. Y a partir de ahí se empieza el seguimiento de la atención médica que se le da a este chico, ¿verdad? Porque aquí sí estamos hablando de una atención médica primaria que hay que hacerle una valoración. Luego viene el apoyo institucional. Como dice aquí, es necesario el apoyo institucional desde orientación, equipos interdisciplinarios, psicología, servicios de apoyo o de conducta, otras personas o los servicios de apoyo de las direcciones regionales. ¿Por qué es importante esto del apoyo? Porque puede ser que hayan chicos que lo hayan visto, pueden ser que hayan chicos que inclusive estén considerando empezar a hacerlo. Y a veces alguien dice, es que esto es como una moda, ¿verdad? Uno empieza y los otros van y van. Y no es que es una moda, es que muchas veces todos están bajo la misma presión, están bajo la misma situación, viven en la misma sociedad, viven en los mismos tipos de familia, tienen los mismos problemas y cuando ven que alguien se está escapando por ahí, todos se quieren escapar por ese lado. Así que no nos metamos en la idea de que estos son modas, de que lo hacen por llamar la atención, por querer ser populares, porque así no funciona esto. Si vamos a partir desde esa óptica, ya vamos perdiendo con la actuación que nosotros vamos a hacer con estos chicos. Ahora bien, ¿cómo detectamos conductas de riesgo en este caso? Si nosotros nos encontramos con un chico que presenta algunas conductas extrañas, hay un modelo de instrumento que se llama CASA. Tiene que ver con cambios repentinos, amenazas verbales, no verbales, sentimientos, acciones y conductas. Entonces, esto es como una especie de entrevista que se le hace al chico, ¿verdad? Donde dice cambios repentinos. Si un pronto otro se puso reservado, si se muestra cansado, apático, indeciso,
o más bien se volvió una persona bulliciosa, habladora, extrovertida, aumentó de peso, tiene trastornos alimenticios, de sueño, perdió interés por estar con amigos, hay una mejora súbita de un periodo de depresión y de un pronto otro vuelve a caer, ¿verdad? Esto es lo de cambios repentinos, con amenazas verbales. Hay que ver si el chico ha estado dando algunas amenazas directas, algunas menos directas, como por ejemplo cuando dicen, ustedes estarían tristes sin mí. ¿Qué hacen si yo me voy? ¿Verdad? Este tipo de declaraciones. Amenazas verbales, cuando hay declaraciones, planes o señales de advertencias. Verbales directas, como yo deseo estar muerto. Algunas menos directas, como qué harían ustedes sin mí. Si yo me voy estarían tristes. Las no verbales, que tiene que ver con que la persona se comience a interesar por artículos y a manipular y andar cosas con las que se puede hacer daño. Y otras menos directas, como que empiece a deshacerse de ciertas pertenencias, comience a regalar suetas, jackets, lapiceros, ese tipo de cosas. Los sentimientos tienen que ver con si presenta desesperación, si presenta temores, miedo, si se siente que nadie se preocupa por él, si presenta culpa, vergüenza, odio a sí mismo, tristeza, profunda ansiedad. Y en acciones o conductas, cuando comienza a haber un abuso de alcohol o drogas, cuando hay pláticas o escritos con respecto a la muerte, destrucción, presenta pesadillas, hay pérdidas, divorcios, separaciones en su vida, hay un poco de agresión entre otros o a sí mismo, hay aislamiento, poca comunicación. Este es el protocolo, ¿verdad? La entrevista a casa, que es algo que uno va llenando, uno anota ahí y esto uno lo remite al centro médico también. Por el otro lado está lo que se llama escala mnemotécnica de evaluación ante riesgo suicida, que es conocida como la escala PALI. En este caso, esta ya se aplica, digamos que la casa la vamos a aplicar cuando hay autolesiones infringidas. ¿Cuándo nosotros aplicamos PALI? Cuando ya hay una ideación al respecto del tema o en su defecto ya hubo un intento, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos habla PALI? Del pensamiento de muerte y el plan. Dice, tiene un plan específico. Cuando la persona dice, es que yo me quiero morir, es que yo me quiero quitar la vida, y se dice, ¿cómo? No sé, me voy a comer 50 confites, voy a tomarme 20 Red Bulls, este tipo de cosas, ¿verdad? Bebidas energéticas, digamos, ¿verdad? Para que después no nos caiga no nos censure por publicidad. Aquí hay un riesgo y hay que prestarle mucha atención. Sin embargo, podríamos decir que está en una etapa anterior, donde se puede hacer mucho. Pero ya cuando hay un plan específico, cuando por ejemplo el chico sabe que el papá tiene un arma, dónde la guarda, dónde están las llaves, dónde la guarda, dónde están las balas, ahí ya casi que eso es de psiquiátrico, porque ya hay un plan muy claro. Ya lo tiene estructurado, inclusive hasta sabe, qué sé yo, que los jueves es el día que mi papá sale a jugar fútbol, entonces es el día que yo estoy en la casa y tengo acceso al arma. Está también la parte de aislamiento, que puede ser físico, mostrando distancia de grupos de amigos, de parejas, de familia, o puede ser emocional cuando no hay redes de apoyo y anda con muchas personas pero no comunica nada, se ve siempre triste, se ve siempre deprimido. A veces yo digo que uno tiene que prestar más atención al que no dice nada, al que no molesta, que al que molesta. Porque el que molesta, el que jode, el que usted sabe que está vivo, que está entretenido, que está inquieto y ahí está. Pero ese chico que pasa allá en una esquina, que pasa casi inadvertido, que en los recreos usted lo ve como con un grupo, pero con las manillas en las bolsas, viendo para abajo, hay que prestarle mucha atención. Está la letalidad. Hace referencia a la posibilidad de muerte en el intento, según el método que la persona
tiene pensado. Y la cercanía que tenga a su plan o disponibilidad con lo que cuenta para acceder a lo que ha pensado para concretar el plan. Entonces vamos a lo mismo, ¿verdad? Si es que dice, es que yo sé que hay unas pastillas que mi mamá toma y me las voy a tomar todas, pero no tenemos claro si son pastillas para la colitis, si son para los nervios o si son las anticonceptivas, ahí no hay una letalidad. Pero como si volvemos al ejemplo del arma, ya ahí sí hay una letalidad muy alta. Y por último, intentos previos. Si ha habido tentativas previas de suicidio. Entonces esta es la escala PALI, ¿verdad? La P, pensamientos de muerte y plan. A, aislamiento. L, letalidad. Y intentos previos. Esta también se llena y se envía con el chico, en este caso, a el centro médico donde le fue referido. Ahora bien, está el otro, la última parte del protocolo que tiene que ver con la ideación o la tentativa. En este caso estamos hablando de que ya el estudiante comunicó de forma directa, se lo comunicó a algún compañero por medio de cartas o redes sociales, la familia comunica posibles situaciones de riesgo o algún funcionario del centro educativo se dio cuenta. Aquí entonces vamos a actuar. Como dice aquí, el sufrimiento no siempre se nota. Hay que aprender a reconocer señales, hay que escuchar, hay que dialogar. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, inmediatamente se llama a los padres, se notifica la dirección, se evalúa la escala PALI y se hace la referencia al centro médico, como lo indica aquí, ¿verdad? Con la evaluación PALI ya debidamente realizada. ¿Qué es importante en este caso hacer? ¿Verdad? Algunos aspectos importantes. Que el chico no se vaya solo. Si los padres no pueden o no quieren atender, tiene que irse con alguien. Que si eventualmente la situación se complicó y nunca apareció la ambulancia para llevarse al chico o una patrulla y hay que sacarlo, bueno, ahí se saca llenando el acta de traslado, en qué vehículo se va el chico, por qué se va en ese vehículo, quién es el conductor. Es fundamental la vigilancia a la población estudiantil por un mínimo de unos 6 meses, estar dando un seguimiento claro cuando sucedió esta tentativa de intento. El director tiene que conocer la situación, ¿verdad? Para apoyar en los papeleos y traslados. Por respeto a la imagen del estudiante, la situación tiene que ser abordada bajo un criterio de confidencialidad. Obviamente, a veces como decimos, ¿verdad? Pueblo chiquito, infierno grande. Esas cosas siempre se van por ahí, se fuga la información. Pero como yo siempre he dicho, bueno, y si alguien se enteró, que no sea por mi boca. Esta es una norma ética que nosotros debemos de tener. Y sobre todo, como siempre, ante estas situaciones hay que evitar los sermones, hay que evitar regañar, hay que tratar a la familia de una forma comprensiva. No es achacarle a los padres, es que si ustedes estuvieran más juntos, si ustedes se hubieran fijado, su hijo no estuviera en esto, porque ahí el asunto no es buscar culpables, el asunto es buscar soluciones. Ya luego se verá las causas que llevaron a esto y cómo corregirlas. Entonces no echemos sermones. Nosotros no somos el sacerdote ni el pastor ahí para venir a decirle al otro arrepiéntete, ve y confiésate que vas a ir al infierno por estar pensando en esas cosas. A nosotros no nos toca. No hay que juzgar. No tenemos que ignorar el tema. No tenemos que ignorar la situación. Esto es algo que es preocupante, ¿verdad? Porque como ha habido tanto alrededor de esto, ¿verdad? Que ni siquiera se puede decir la palabra, como que la gente lo está volviendo otra vez un tabú,
Y es un tema que debemos de conocerlo, que debemos de abordarlo, no desde el morbo, no desde cuidado, ¿verdad? Que es pecado, que nos vamos a ir todos al infierno por estar diciendo estas cosas, sino desde la información, desde trabajar los factores protectores, desde buscar cuáles son esas cosas que me pueden llevar mejor. Lo que hablamos, evite divulgar detalles de lo sucedido. En un par de ocasiones yo he tenido de frente este tipo de cosas, ¿verdad? Recuerdo una vez cuando eso yo era oficial de policía y llegó una vecina a tocarme la puerta porque la señora venía desbordada porque su hija se había encerrado en el baño con una navajilla porque el novio la había dejado. De hecho, era el primer elemento de respuesta. Yo no necesariamente estaba de servicio, pero tampoco yo le iba a decir a la señora, espérese a que venga la policía o la ambulancia, ¿verdad? Yo fui, estuvimos conversando, ahí de alguna manera logramos con un cuchillo abrir un poco la puerta, hablar con la chica, ya me permitió ingresar. Y ya cuando estaba adentro ya logré que soltara la navajilla, ya se había hecho algunos cortes, ¿verdad? Nada grave por suerte. Y ya en eso llegó la ambulancia, llegó la policía, ya la señora informa que yo estoy adentro, entonces me dieron el espacio para trabajar con ella. Ya un poquito más repuesta, ¿verdad? Logramos salir del baño, el señor de la ambulancia comienza a hacer la atención. Pero eventualmente yo creo que hasta ahora lo estoy comentando, que fue un poco lo que pasó. Y esto pasó hace más de 20 años. Y yo nunca comenté en mi familia qué hablé con la chica, qué pasó, qué fue lo que hicimos. Y a la fecha ya ni recuerdo el nombre, gracias a Dios. Pero yo no tenía por qué ir a contarle a todo el barrio, vieran que esta vecina, es que yo fui el héroe que rescaté a la chica, porque no venía al caso. Aquí no es de ser héroes, sino es de ayudar a la otra persona. Entonces, esta parte de guardarse esto, de no divulgar esos detalles, es muy importante y además es muy valioso para la otra persona. Y siempre que se van a atender estas situaciones, evitemos abordarlas solos, ¿verdad? Entre los centros educativos. Normalmente 2 funcionarios por si alguien tiene que salir o entrar o este tipo de cosas. Que la persona nunca se quede solo. Muy bien. En este caso, cuando hay autolesiones infligidas, ¿verdad? Identificarlos, siempre velar por esos chicos que andan con jacket a ciertas horas, cuando hace calor, es bueno ver que de vez en cuando se las quiten, ¿verdad? Revisar los brazos, revisar un poquito esto cuando hagan educación física, ¿verdad? Moretones, este tipo de cosas, hacer el comunicado siempre a los padres, citarlos, valorar qué riesgo social hay y hacer las respectivas referencias que hay que hacer a la caja en este caso. Siempre es importante contar con los padres, conversar con los estudiantes, hacer la referencia. En algunos casos se hace a psicología de la clínica o del EVAIS. Y ya por último, algo que Dios libre a todos ustedes que trabajan en educación y a todos los papitos de este país y este mundo. ¿Cuáles son las acciones inmediatas cuando ya se consuma un hecho de estos en un centro educativo? Inmediatamente es informar a la dirección. La dirección tiene que llamar al 911. En este caso es solicitar ambulancia por aquello de que todavía hayan algunos signos de vida, y a la fuerza pública. Ya ellos sabrán si después hacen las respectivas coordinaciones con OIJ, ¿verdad? Una vez que haya dado su dictamen la ambulancia. Es difícil, pero hay que mantener la calma. Yo siempre digo, estas partes son las que usted actúa y ya en la tarde, cuando todo pasó, usted se sienta en la oficina y usted dice, ¿qué rayos pasó aquí?
y es el momento para quebrarse, es el momento para hacer las oraciones, para hacer lo que se quiera hacer, pero cuando se está en la situación hay que mantener la calma. Si esto está en un protocolo de actuación institucional y usted cree que no puede mantener la calma, diga, a mí no me pongan en eso. Ayude. Mucha ayuda, algo poco estorba. Inmediatamente se tienen que suspender las lecciones. Hay que llamar a todas las familias y a todas las personas y mandar a los chicos para las casas. La escena donde se dio el evento hay que mantenerlo intacto, ya sea ponga pupitres, ponga las tiras amarillas. Nadie tiene que ir a entrar ahí a ver qué pasó. Nadie tiene que ir a meterse a ver si es cierto o no. En términos policiales, esto se conoce como que nadie tiene que ir a contaminar la escena. No tienen por qué haber más pasos, no tiene por qué ir la conserje a limpiar, porque viene la policía y que encuentre limpio, ¿no? Se mantiene intacta. Se comunica con las familias. Es una situación difícil, que yo creo que nadie quisiera comunicarle a una familia, pero hay que comunicar a las familias y estar listos para dar esa atención. Y inmediatamente comunicarse, una vez que ya se ha atendido un poco la situación, comunicarse a la dirección regional y pedir el apoyo al equipo regional interdisciplinario, porque hay que comenzar a hacer ahí un trabajo ya fuerte con toda la institución educativa una vez que se retomen las clases. A modo de resumen, que Dios nos libre de una situación de estas. En la medida en que nosotros hagamos prevención, en la medida en que nosotros movamos estos factores protectores, en la medida que nuestras instituciones brinden posibilidades deportivas, recreativas a los chicos, que haya un grupo grande de personas que les brinden confianza, que ellos sepan que pueden conversar con ellos, que están abiertos a cualquier tema, que no los van a juzgar, que no los van a sermonear, todo esto nos puede ayudar a evitar este tipo de cosas. Son los chicos en nuestras manos que tenemos que cuidar, tanto los que trabajamos en educación como los papitos, ¿verdad? Así que prestemos atención a esto. De verdad, yo los invito a que busquen este protocolo en el internet y le den una checadita, porque dice cosas muy importantes que no solo van a ayudar a los que trabajan en educación, sino también a los que tenemos hijos, adolescentes y también más grandes. De esta manera, darle las gracias, como siempre. Si te gustó el contenido, dale me gusta. Síguenos en Memo TV o en Facebook o en TikTok, por donde nos estés viendo. Y ya la otra semana vamos a terminar con los últimos protocolos, que son los de permanencia y de cómo evitar la deserción escolar. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.